vamos a empezar. Me gustaría empezar presentando a nuestro panel y a nuestras grandiosas panelistas. Creo que no, tampoco se ve, ¿verdad? Listo. Pues muy bienvenidas y bienvenidos a nuestra mesa que hoy se llama Orange is the New Pink. En un momento más les platicaremos por qué se llama Orange is the New Pink. Me gustaría empezar presentándoles y dándoles algunas recomendaciones, que sería silenciar su micrófono. Le invitamos a nuestra audiencia que se sientan libres de enviar cualquier mensaje al chat de esta sesión para que expongan sus comentarios, preguntas, y posteriormente yo las seguiré leyendo para consultarlas con nuestras panelistas. Podríamos hacer una sección de preguntas al final, pero si van teniendo dudas, pues les pueden ir escribiendo y pues las vamos atendiendo. Me gustaría empezar presentándome. Mi nombre es Jacqueline Cruz, soy de Encauce Consultoría. En esta ocasión me gustaría darle las gracias al Partido Político Morelos Progresa, que gracias a él nos da este espacio para seguir abordando diversas temáticas que nos importan a las mujeres y a la sociedad en general. El día de hoy, la moderadora de Encauce Consultoría es Ana Patricia, una gran mujer y profesionista feminista. Es licenciada en Relaciones Internacionales, especialista en políticas públicas y género, especialista en temas de acceso a la justicia, transversalización de la perspectiva de género y derechos humanos. Muchísimas gracias, Ana Pati, por estar aquí con nosotras. Asimismo, nos acompaña Fernanda Hernández Molina, una gran aliada también de Encauce Consultoría. Ella es abogada, coordinadora de perspectiva de género en la Dirección de Igualdad Sustantiva del Gobierno de Monterrey, licenciada en Derecho y especialista en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Baja California. Ahí tuvo una línea de investigación y fue enfocada al derecho a la salud sexual y reproductiva de las adolescentes en el Estado. Tiene el título de experta en justicia constitucional por la Universidad Castilla-La Mancha, España. Además, tiene amplia experiencia en derecho internacional de derechos humanos. Hizo una pasantía en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y fue docente en la materia de derecho internacional de los derechos humanos y derechos humanos con perspectiva internacional en la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales y la Facultad de Derecho, igual en la Universidad Autónoma de Baja California. Muchas gracias, Fernanda, por estar aquí. También nos acompaña Alejandra Castillo. Ella es candidata a maestra en políticas públicas y género por la Flaxo de México y ha trabajado como consultora en temas relativos a la violencia de género y a la prevención social de la violencia. Actualmente es consultora independiente y activista enfocada en difundir información sobre derechos sexuales y reproductivos. Encantadas, Alejandra, que estés aquí con nosotras. También nos acompaña Claudia Rodríguez, doctora en Gerencia y Política Educativa. Es profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Nayarit en programas de licenciatura en Ciencias de la Educación y Maestría en Educación. Profesora en la Universidad Pedagógica Nacional en programas de licenciatura en Pedagogía y Maestría en la Educación Básica. Especialización. Tiene una especialización e investigación en política e investigación educativa, exponente en congresos nacionales e internacionales, publicaciones en libros y revistas nacionales e internacionales. Muchísimas gracias. Como ven, aquí pura expertaza nos acompaña el día de hoy y estamos muy emocionadas de tenerlas y de tenerles y esperemos pasar una buena tarde. Sin más preámbulo, le paso el micrófono a nuestra moderadora y aquí sigo pendiente. Gracias. Muchas gracias, Jackie. Vamos a dar muchas gracias a todas en general por estar aquí. La verdad es un gusto, como bien decía Jackie, es una gran mesa con mucha riqueza de las experiencias que cada una de ustedes tiene. También creo que un poco dar este contexto de que, como muchas y muchos de ustedes saben, pues esta mesa está siendo organizada en el marco de la conmemoración del 25 de noviembre, que bueno, es mañana, pero es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y bueno, esta mesa tiene como objetivo eso, ¿no?
discutir sobre las distintas acciones que se proponen a nivel nacional y en este caso pues a nivel local para la erradicación de la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas. Y lo que vamos a tratar de hacer un poco es analizar sobre la viabilidad, la efectividad de acciones locales que cada una de ustedes está trabajando, dirige, forma parte, los esfuerzos tan grandes que están haciendo, que se proponen justamente para la erradicación de la violencia contra las mujeres. En este sentido, voy a explicar muy rápido la dinámica de la mesa para que todas y todos la tengamos presente, tanto las ponentes como las personas que muy amablemente nos acompañan el día de hoy. Y bueno, vamos a tener 4 rondas conversacionales. Estas van a estar dirigiéndose, bueno, pues voy a empezar con una serie de preguntas detonadoras. En general va a ser un eje clave y se va a ir desarrollando sobre varias preguntas que las diré al inicio de cada ronda. Y bueno, será la misma pregunta para todas conforme se vayan conforme se vaya avanzando dentro de la ronda. La primera ronda va a ser de 5 minutos, la siguiente ronda va a ser de 10 minutos y las últimas 2 van a ser de 4 minutos. Entonces, si me lo permiten, cuando falte un minuto para que concluya el tiempo de cada una de ustedes, lo que voy a hacer va a ser abrir mi micrófono y diré brevemente un minuto. Con esto ya para que ustedes vayan concluyendo, con calma, sin presiones, ya, pero sabiendo de que, digamos, para no extendernos más, un poquito para ir cerrando cada ronda. Y ya para concluir la mesa, en los últimos minutos, pues contestaremos las preguntas del auditorio, que surjan, que vayan colocando en el chat. Por favor, en ese sentido, bueno, como ya le decía Jackie, por favor, en cualquier momento que ustedes deseen colocar una pregunta, háganlo, los vamos a ir registrando, los vamos a ir capturando y al final se los vamos a lanzar a cada una de las ponentes conforme se haya hecho la pregunta, ¿no? La naturaleza de la propia pregunta. Si ustedes están de acuerdo, sugeriría el siguiente orden de intervención. Sugeriría que empezáramos con Fernanda, después siguiéramos con Alejandra, después con Claudia y al final con Anaí. Y así en todas las rondas, o sea, como para ya no sé decir, bueno, aquí voy a estar recordando como ese orden, pero si están de acuerdo sería eso. Y bueno, entonces, pues ahora sí, sin más preámbulos, pues demos inicio. Me gustaría justo empezar esta mesa preguntándoles ¿en qué espacios, o sea, en los espacios locales en los cuales ustedes están trabajando, están incidiendo, cómo conmemoran el 25 de noviembre? O sea, ¿qué les significa? ¿Cuál es la importancia, la visibilidad de esta fecha o no? ¿De qué forma y por qué es importante esta parte del 25 de noviembre? Entonces, Fer, empezamos contigo. Muchas gracias. Hola a todas y todos, muchas gracias por la invitación, muy emocionada de estar por acá y compartirles un poquito de lo que hacemos desde el gobierno de Monterrey. Bueno, como vieron de mi perfil, yo no tengo carrera como en administración pública, yo vengo como desde la academia y se me pasó por ahí agregar que también vengo de sociedad civil, ¿no? Entonces, he visto que, por ejemplo, en esta administración pública en Monterrey, particularmente en la Secretaría de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva, que es donde depende esta dirección de igualdad sustantiva, en colaboración con otras dependencias como el Instituto Municipal de las Mujeres Regias y Cabildo, pues sí tienen como ese interés nos resulta sumamente importante dar visibilidad a este día, ¿no? Porque, bueno, sabemos que este malestar social, ¿no?, es una realidad. Día con día suceden desde los mal llamados, ¿no?, micromachismos, porque de micro siempre sabemos que aumenta o representa una carga mayor, hasta feminicidios e incluso transfeminicidios, que es incluso mayor, ¿no?, en contra de mujeres, niñas y adolescentes, ¿no? Y bueno, sabemos como los datos estadísticos, es muy evidente la violencia de género, pero por ejemplo, tratándose de Nuevo León, y aquí voy a hablar un poquito de datos, ¿no? La estadística de Endire nos ha evidenciado que en los últimos 12 meses en Nuevo León, aproximadamente 42-43% de las mujeres, ¿no?, de 15 años y más han vivido algún tipo de violencia, ¿no?, que nos coloca dentro del top 5 a nivel nacional, ¿sí?, donde se vive violencia de género, ¿no? Y particularmente en Monterrey, ¿no?, que por cierto es uno de los municipios donde se declaró la alerta de violencia de género, es uno de los municipios donde más sucede violencia de género,
en comparación con el resto, ¿no? Por ejemplo, podemos decir que el 53% de las mujeres mueren más o son víctimas de homicidios, feminicidios, frente al resto, que es 40%, que igual es muchísimo, ¿no? Y bueno, para esto, o sea, o más bien lo que quiero decir o lo que quiero llegar es que es sumamente visible o es sumamente evidente la violencia de género que existe a nivel municipal, local, o sea, estatal y federal, ¿no? Que puedo decir que los 3 niveles de gobierno están conscientes como del contexto de violencia de género que existe. Eso por un lado, y por otro lado, como un tema ya más abogadesco, y perdónenme si hablo un léxico abogadesco que yo sé que a veces no se entiende. Bueno, estamos conscientes que como autoridades, ¿no?, tenemos estas obligaciones constitucionales y convencionales en materia de derechos humanos, ¿no? O sea, estamos súper conscientes que tenemos estas obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, ¿en qué? En el marco de nuestras respectivas competencias, ¿no? Esto, además de que particularmente, y la verdad estoy muy contenta de decirlo, que los equipos de la Secretaría de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva, particularmente en la Dirección de Igualdad Sustantiva, en su mayoría somos mujeres, ¿no? Entonces, hemos tenido estas vivencias de violencia de género de alguna u otra manera. Hay otras que les atraviesa de otra forma, por las características que tenemos cada una, etcétera. Pero, vaya, lo que voy es que, por lo menos tratándose de la Secretaría de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva y particularmente de la dirección, nos resulta sumamente importante esta fecha, ¿no? Y bueno, ¿cómo conmemoramos? Sí, ya. ¿Cómo conmemoramos esta fecha? Bueno, pues ahorita nosotras le apostamos, ¿no?, como acciones de sensibilización, concientización hacia la sociedad a través de actividades culturales, socioculturales, y también en lo más mínimo, que a lo mejor dirán, ¿y eso qué? Pero es una de las formas simbólicas, es el encendido de Palacio Municipal, en color inicialmente naranja, pero bueno, ustedes sabrán que el partido político que gobierna hoy en día Monterrey es Movimiento Ciudadano, ¿no? Entonces, como para que esta fecha no se pierda el mensaje de cero tolerancia a las violencias contra mujeres, niñas y adolescentes, se cambia este color a color violeta, ¿no? Como un poco para que no se pierda y se refuerza este mensaje, ¿no? Entonces, con esto cierro mi intervención. Gracias, Fer. Ale, la misma pregunta. Gracias, Ana. Bueno, quiero empezar mi participación agradeciendo el espacio muchísimo. Es un gusto estar con tantas mujeres tan talentosas. Y pues bueno, yo, como decía en mi semblanza, soy consultora independiente ahorita, activista en redes sociales. Entonces, pues mi visión más bien es como, pues desde esa parte, ¿no? No estoy ahorita en una institución pública y demás. Mi percepción, tal vez como mujer y como activista, es que siento que ha perdido un poco el peso el 25N. Tal vez como todas las campañas tienen el riesgo, corren el riesgo, ¿no?, de ir desapareciendo y de ir perdiendo fuerza, pero sí creo que es una oportunidad. Lo que sí he visto es que hay organizaciones, instituciones que justo están como que promoviendo actividades o que además están presentando resultados, generando protocolos y demás también en el marco de esta fecha, y me parece que es muy importante que se sigan generando espacios así, que deberían ser más también a lo largo de todo el año, ¿no? Como que nos centramos en el 8M y el 25N, pero al final, pues como cualquier campaña, suele ser limitado el impacto. Entonces, también creo que a nivel, ahorita que comentaba Fernanda sobre desde lo local lo que se hace, creo que también a nivel local hay muchos retos, pero también creo que hasta por temas presupuestales es bueno enaltecer lo que se hace bien, ¿no? Y creo que algo de los puntos que tocaba Fernanda es el tema de la sensibilización, que creo que en el marco de esta fecha es lo que debe prevalecer, porque, y nada más como experiencia, hace poco participé en un proyecto a nivel municipal
y los municipios tienen una chamba enorme que hacer, ¿no? Porque además son los de primer contacto muchas veces y los que menos presupuesto tienen y luego son direcciones de la mujer bien chiquitas y hacen lo que pueden literal con lo que tienen, ¿no? Y era un proyecto para sensibilizar a las mujeres o capacitarlas en materia de violencia de género. Y la verdad es que los resultados de ese proyecto tuvo impactos muy positivos. Fue muy bonito también compartir esa experiencia con muchas mujeres de la comunidad en ese momento. Y eso, yo creo que todos los esfuerzos, por más mínimos que se vean, de realmente dar herramientas para identificar violencia es muy valioso, porque ese es el primer paso para todo lo demás. O sea, si tú como mujer no identificas que estás viviendo violencia porque no desconoces, es muy difícil que vayas a salir de ese tema, ¿no? Entonces, ese y muchos otros, ¿no? Pero para mí es como el paso principal. Entonces, el 25N creo que es una buena oportunidad también para que, más allá de que las empresas o demás lo digan como una fecha vacía, como que se generen más iniciativas de este tipo que tengan un impacto, ¿no? Y pues bueno, esa sería mi participación. Muchas gracias. Al contrario, Eli, muchas gracias. Clau, adelante, por favor. Hola, buenas tardes a todas, a todos. Un placer verles, y lo comentaba cuando llegamos, ¿no? La energía femenina siempre vibra más bonito, no sé por qué, pero me sucede eso, ¿no? Entonces cuando estábamos en íntimo, se sentía como una energía muy, muy linda y les agradezco a todas por ello. Quisiera compartir mi experiencia. Yo trabajo para instituciones formadoras de docentes, tanto a nivel federal como a nivel estatal, ¿no? A nivel estatal para la Universidad Autónoma de Nayarit, y a nivel federal para la Universidad Pedagógica Nacional. Ahorita que Alejandra estaba comentando este primer contacto que tenían las poblaciones con la violencia, a mí me parece trascendente que los futuros docentes, los futuros maestros frente a grupo, tengan esta sensibilización, porque al final ellos van a formar niños, adolescentes. Y justo en este marco de la invitación que Ana muy amablemente y generosamente me hacía, yo sondeaba a mis chicos a ver qué se conmemora el viernes, qué se sabe de ello, por qué pasa, por qué ese día. Y no sabían absolutamente nada. Eran muy huecas sus respuestas, eran muy vagas. Uno o dos personajes de cada salón, grupos de 40 chicos, 30 chicos, y pues sí me hizo como reflexionar cómo desde los formadores de docentes estamos incidiendo en estas conductas y en estas prácticas, ¿no? Y en el estado de Nayarit, de manera particular, y me atrevería a decirlo que desde un punto de vista regional, sí considero que hay una brecha entre los estados de la República centralizados, Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Hidalgo, y los que estamos más en las costas, estamos más, lo voy a decir aunque se oiga medio grotesco, pero más tercermundistas. Hay una normalización de la violencia más palpable. Considero que desde las políticas y los esfuerzos que se hacen a nivel centralizado, hay órdenes de gobierno, hay instrucciones, hay políticas que se implementan de manera más clara. Mientras que, por ejemplo, por el tema cultural y social, acá entre el alcoholismo, entre la violencia, es un tema muy normalizado. Entonces, justo con las prácticas entre los estudiantes, les decía, ¿no? Podrían describir situaciones de violencia que hayan vivido en torno a género, y todo el mundo me ponía escenarios catastróficos, ¿no? Pero nadie ponía estos microescenarios que vivimos dentro de las universidades, y justo posteriormente va a ser un tema que yo quiero abordar, que esta visibilización que nos tocaría hacer o nos tocaría desarrollar está quedándose al margen y le ganan otros temas, ¿no? La Universidad Autónoma de Nayarit tiene 53 años de fundada y es el primer periodo, es un sexenio, que una mujer está a cargo de la rectoría, la doctora Norma Galván. Entonces es interesante porque empieza a cambiar el foco, pero aquí el tema es por ser mujer. O sea, a ella le tocó vivir la violencia. Entonces yo pienso, o sea, entonces a los hombres nunca, no sé, sería como una reflexión. Y dentro de las acciones en la Autónoma de Nayarit está un observatorio universitario, y hay quejas, por supuesto, anónimas, e incluso hay medios jurídicos, y varios de los casos y los asuntos de las carpetas de investigación se han llevado a Fiscalía del Estado para procesarse como delitos.
Pero en la Universidad Pedagógica Nacional no ocurre absolutamente nada, no ocurre ningún tipo de visibilización del día, de manifestación del día, de concientización en torno a esto, ¿no? Pienso que en Nayarit estamos dando como los primeros pasos y actualmente, de manera concreta, en el municipio de Tepic, es una mujer, la presidenta municipal, y es una mujer que anteriormente fue reina de belleza. Entonces, alrededor de esto también giran muchos temas y giran muchas condiciones propias de la violencia de género. Y está tan normalizado que no terminamos de tener la perspectiva y de tener la conciencia. Gracias, Ana. Entonces, yo creo que de manera regional y sobre todo en el entorno del estado de Nayarit, apenas estamos comenzando con estos esfuerzos, pero sinceramente son pocos y son contados los ejercicios y las prácticas que se llevan a cabo en torno a la visibilización del 25 de noviembre. Interesante, Clau. Muchas gracias. Anaí. Gracias, Ana. Y pues igual que Claudia, estoy súper emocionada y muy contenta de estar con mujeres a las que admiro. Algunas las conozco, otras no, pero ya con lo que estoy escuchando de ustedes, sus comentarios, de verdad ya estoy fascinada y igual me gusta siempre estar en estos espacios que vamos construyendo las mujeres y creo que justo, digo, y empezando por ahí, justo creo que es parte de lo que desde Encauce hacemos para dar fuerza a esta lucha y a este camino que estamos transitando en colectivo para proteger, garantizar, defender los derechos de las mujeres y abonar un poco para erradicar la violencia contra las mujeres, que creo que es justo la importancia y relevancia de este día. Preguntabas si es importante visibilizar esta fecha. Creo que sí, por supuesto que sí, y todas las fechas que tengan que ver con proteger los derechos de las mujeres son importantes. Tenemos el 8 de marzo, o sea, tenemos diferentes fechas que van enfocándose en general en proteger los derechos de las mujeres y en esta ocasión toca erradicar la violencia, que la violencia también se constituye como una violación a los derechos en sí de las mujeres, limita la violencia contra las mujeres, limita el ejercicio de nuestros derechos y de ahí pues la importancia. Llamamos a esta mesa de Orange is the New Pink porque siempre como que buscamos colorear pues los géneros, ¿no? Y aquí qué bueno que Fer comenta esta iniciativa de abarcar los colores porque pues somos muchas mujeres, hay una diversidad enorme de mujeres y no podemos solo encasillarnos en que somos las de rosa y que para protegernos van a pintar todas las calles de naranja. No se queda ahí. Algunos ejemplos que puedo dar que desde Encauce desarrollamos actividades que desarrollamos para continuar con esta labor, porque no solamente se trata de el 25 hacer eventos y difundir información sobre la violencia contra las mujeres que, como bien mencionaba Fer, tenemos muchísimos datos ya por fortuna. Creo que como lo más relevante es eso, que 11 mujeres son asesinadas al día y que la INDIRE nos ha presentado un aumento de violencia contra las mujeres abismal, ¿no? No solamente en el espacio privado, sino ya también en el público. Y bueno, en ese sentido, desde Encauce hemos tenido mucho cuidado en estar dando difusión, no solamente a través de estas mesas, sino en todos los proyectos que vamos trabajando. En primer lugar, pues sí buscamos esencialmente proyectos que tengan que ver con erradicar la violencia contra las mujeres y mejorar las condiciones de vida de las mujeres, mejorar las condiciones de respeto a los derechos de las mujeres. Pero en ese camino buscamos siempre colaborar con organizaciones y con aliadas que estén en la misma sintonía. Y desde el interior de Encauce buscamos siempre generar políticas que ayuden al empoderamiento de las mujeres, como dar prioridad a la colaboración y contratación de mujeres, porque tenemos como esta mala práctica, ¿no? De que siempre se buscar al experto,
hace poco no quisiera como quemar un diplomado que estoy tomando, pero tuve una gran decepción porque el tema que tanto había esperado yo, ¿no? Hablar sobre género, lo dio un varón. Y no digo que no tenga la capacidad, pero qué mejor nosotras para hablar de este tema, qué mejor nosotras para hablar de la violencia contra las mujeres si somos pues las que la enfrentamos día con día y las que nos vamos apoyando. Entonces creo que hay que seguir en ese camino y pues desde Encausa igual vamos fortaleciendo estas redes, construyendo estas redes y fortaleciendo las redes colaborativas con mujeres para trabajar en favor de nuestros derechos. Entonces, pues sí, a favor de seguir conmemorando este día y también porque nos hace recordar historias, ¿no? De otras mujeres. O sea, recordamos a las hermanas Mirabal y sobre eso nos vamos pues inspirando también para continuar en esta lucha. Muchas gracias. Gracias a ti, pues bien interesante, ¿no? Creo que si podría hacer un resumen respecto a esta primera pregunta sería eso, ¿no? Que creemos que ya se han conquistado varias casillas y nos damos cuenta que por cada 2 que se avanzan se retrocede una, ¿no? Y que esto continúa. En una de las rondas, y por ahí les quiero lanzar una pregunta como un poquito más transgresora de cómo podemos hacer esto, ¿no? Como más allá, pero primero me gustaría como ir como exponiendo y dando este espacio para cada una de ustedes, donde hablemos de las iniciativas locales que desde sus trincheras y desde sus esfuerzos en lo local, en donde ustedes se encuentran, pues han ido desarrollando. Y en ese sentido, pues Fer, inicio contigo nuevamente. Nos decías, ¿no? Esta parte del grave problema de violencia contra las mujeres que se tiene en distintos niveles y que se han desarrollado distintas acciones. En caso muy particular de Monterrey, pues la alerta de violencia de género contra las mujeres, ¿no? Y en ese sentido yo te quería preguntar, ¿qué acciones se han llevado a cabo para atender este problema desde tu perspectiva, desde el campo de acción? ¿Cuáles han sido estos principales logros? Pero también cuáles son los retos que tú observas a nivel local y qué faltaría, ¿no? Esa sería la pregunta, Fer. Súper, muchas gracias. Bueno, como Dirección de Igualdad Sustantiva, digamos, no tenemos a nuestro cargo la alerta, sino el Instituto Municipal de las Mujeres Regias. Sin embargo, nosotras como Dirección de Igualdad Sustantiva sí tenemos como injerencia en ciertas acciones que está, digamos, en colaboración con la instituta, como justo. Y digamos, una de las atribuciones que tenemos es generar una campaña permanente de concientización, como decía hace un momento, hacia afuera, o sea, hacia la población, sobre la violencia de género. Por ejemplo, diseñamos, que ahorita está en proceso de creación, se va a lanzar por ahí el siguiente año, una campaña que se llama, de comunicación, que se llama Monterrey por las Mujeres. Y en esta campaña se enfoca no solo brindar herramientas a las mujeres sobre los tipos y modalidades de violencia, sobre datos estadísticos y qué es la alerta de género, por ejemplo, y eso, sino generar masculinidades positivas, o sea, una campaña que sea dirigida a posibles agresores. Y esta campaña, digamos, como con mensajes muy contundentes, cortos, llamativos, o sea, un mensaje que realmente te llame la atención. Y esta campaña fue inspirada, ¿no? Se realizó en inspiración a una campaña que se lanzó en Argentina. Y un poco como adoptando estas buenas prácticas, buscamos que este mensaje llegue a todos los espacios, como pensando en la brecha digital, pensando en que en los espacios donde usualmente nosotras somos víctimas de violencia o somos más vulnerables, aumenta nuestro grado de vulnerabilidad, que son los hoteles, los bares, las escuelas, ¿no? En transporte público, ¿no? Como buscar que realmente la persona agresora voltee y vea el mensaje y se detenga un poco, ¿no? Como intentar por ahí. Pero bueno, un reto, digamos, que veo
lo que alcanzo a ver sobre esta campaña es que, por ejemplo, hay falta de presupuesto, ¿no? Entonces, como justo con el Instituto de las Mujeres Regias hablábamos sobre la campaña y etcétera, y decíamos, bueno, pero tenemos que escoger ciertos espacios, como priorizar, espacios donde sí vamos a obtener mayor visibilidad porque no hay presupuesto, ¿no? Entonces, de que, oye, pues nosotras ya tenemos pensado en los espectaculares digitales, en los camiones, en el periódico, tabloides, ¿no? Como llegar a todas partes, pero no sé, o sea, ya veremos el siguiente año cómo resulta esta campaña, ¿no? Y bueno, y por otro lado, desde acá estamos también elaborando una página web, como justo de la mano con esta campaña de Monterrey por las Mujeres, que este micrositio está ligado a la página web de Gobierno de Monterrey, y ahí pues buscamos justo como dar todas las herramientas a las mujeres o a las víctimas de violencia, ¿no? Desde conceptos básicos, ¿no? Sexo, género, violencia de género, hasta los tipos y modalidades de violencia, e incluso brindarles herramientas para identificar, como el violentómetro, ¿no? También, y qué hacer en caso de que eres víctima de violencia, ¿no? Como tener una bolsita con tus documentos más importantes, qué hacer en caso de que no quieres denunciar. Bueno, te acercamos las instancias que dan atención psicológica, ¿no? O bueno, ¿qué hago si quiero denunciar? ¿No? Entonces, como todos los pasos y todas las herramientas para que tú puedas generar como una denuncia, ¿no? Y además de un directorio, como de todas las autoridades que pueden brindarte atención legal y psicológica, y etcétera. Y pues demás, ¿no? Datos estadísticos, etcétera. Ahora, también veo, bueno, tengo conocimiento que el Instituto de las Mujeres Regias, por ejemplo, está realizando capacitaciones a las personas servidoras públicas, que el ABC de la alerta, sobre violencia de género, etcétera, que incluso el equipo de la Dirección de Igualdad Sustantiva acudió como a esas capacitaciones. Y ¿qué más? La existencia de unidades de igualdad de género también, que atiende particularmente a la alerta, que igual, ¿no? Como hay retos, barreras que se aprobaron ya hace un buen, pero ha habido tema en la contratación, y bueno, espero que no me corran por andar aquí ventaneando. Pero sí, o sea, vaya, está la intención, o sea, podemos ver, Plan Municipal de Desarrollo está bien chido, ¿no? Las atribuciones de la dirección están bien chidas también, pero ya en la práctica, ¿no? Nos enfrentamos a barreras, ¿no? Y bueno, como decía hace un momento, la Dirección de Igualdad Sustantiva no atiende particularmente a la alerta, porque justo no damos atención psicológica, etcétera, hacia afuera. Sin embargo, fue creada casi que en inspiración a la norma 025, que es en igualdad laboral y no discriminación. Entonces, en ese sentido, nosotras tenemos un programa que es de transversalización de la perspectiva de género e igualdad sustantiva, porque también nosotras creemos que si al interior buscamos que exista igualdad y no discriminación, eso significa que las personas servidoras públicas se les mete el chip de alguna manera y van a dar una atención bajo estos principios, ¿no? A eso le estamos apostando. En digamos, primer año, realizamos capacitaciones sobre derechos humanos de las personas adultas mayores, personas con discapacidad y habitantes de la calle. Que si bien llegamos a nuestra meta, digámoslo así, pero igual, ¿no? Como nos enfrentamos a barreras de que no tienen tiempo para asistir a las capacitaciones, que, ¿no? Entonces, como eso, de como falta de disponibilidad de horario para asistir, etcétera. También generamos documentos para transversalizar la perspectiva de género, entre estos unos lineamientos sobre lenguaje incluyente, no sexista y accesible, y de la mano con esto y un poquito para obligar a todas las personas titulares, ¿no? De la administración pública municipal y paramunicipal, se firmó una carta compromiso
de que van a utilizar estos lineamientos. Y créanme que funcionó un poco, o sea, a la fecha todavía como me hablan para preguntarme, oye, esta palabra, ¿cómo la puedo utilizar para que sea más incluyente? ¿No? Hoy podemos ver, por ejemplo, dimos una capacitación a personal de comunicación de la Secretaría, y hoy podemos ver en redes que todos los posts y etcétera, videos en Instagram, etcétera, traen subtítulos, ¿no? Para que sea accesible, ¿no? Se usan los genéricos universales, ¿no? Entonces, como a lo mejor algunas personas lo podrán ver como pasos pequeños, pero para mí, o sea, personalmente, yo siento que estamos avanzando como de alguna manera, ¿no? En ese sentido. También sobre accesibilidad en los espacios, y esto incluido que las salas de lactancia y extracción de leche sean adecuadas para las personas lactantes, ¿no? Que están en periodo de lactancia. Faltan salas de lactancia, solo tenemos una y esa única pues no cumple con los requisitos, ¿no? Y eso, como promover los derechos laborales de las personas que están en periodo de lactancia, e incluso nos metimos un poquito en temas de normatividad, que también ha sido un tema, ¿no? Porque pues al final del día quien aprueba los reglamentos no somos nosotras, ¿no? Es pues Cabildo. Entonces, ahí pues nos enfrentamos como a otro reto, pero bueno, al menos... Un minuto. Menos como, gracias. Ya ven, les dije que luego me agarró hablando, perdónenme. Bueno, al menos, por ejemplo, en el proceso de reclutamiento y selección de personal, ahí establecimos como la obligación de que no se pidieran certificados médicos por VIH y no embarazo, ¿no? Que también suena bien sencillo, suena bien fácil, pero hasta en junio celebramos, digamos, estas mesas de trabajo y etcétera, y apenas esta semana me enviaron como el documento y ahí también se incorporaba una cuota de género y de discapacidad. Es decir, si la persona titular, ¿no? De, no sé, X dirección, va a contratar a alguien y si se da cuenta, ¿no? De que tiene más hombres, bueno, pues contratas a una mujer, ¿no? Y bueno, a ver, no tengo personas con discapacidad, ¿no? Entonces das prioridad a estos grupos, que igual eso todavía no lo incorporan, pero ahí estamos en la luchita. Y bueno, y también el siguiente año, bueno, estamos como igual en fase de planeación de un sistema municipal de cuidados, atendiendo a justo como brindar los servicios a las personas servicios municipales con enfoque de cuidados a personas que ejercen estos trabajos de cuidados, que apenas está como en planeación, es trabajo de mucha articulación, lo estamos trabajando con ONU Mujeres, entonces creo que va a estar padre, pero pues veremos el siguiente año cómo resulta. Y pues bueno. Un trabajo enorme, Fer, desde las instancias de gobierno, ¿no? Siempre es un reto de los presupuestos, por supuesto, y todas las actividades y las voluntades políticas. Vamos a regresar hacia un poquito después, más adelante, Fer, con este tema para ir cerrando también las ideas. Ahorita me gustaría pasar con Ale, ahora para un poco hablar como desde el activismo, digamos como un poco más independiente, fuera del área de las instituciones. Ale, yo sé que tú tienes como mucha experiencia en el activismo en temas de ginecología, obstetricia, no sé si lo estoy diciendo bien, estuvimos ahí platicando sobre eso. Ha sido un tema súper de debate en los últimos años, ¿no? O sea, como la violencia obstétrica, todo esto. Y en ese sentido yo te quisiera preguntar, o sea, desde este activismo que tú nos comentas, de todas las actividades que has tenido como consultora, ¿cuáles consideras que son las principales violencias que enfrentan las mujeres en este ámbito? Si hay acciones de política pública, si no las hay, si han sido efectivas, y pues cuáles serían estos retos que tú ves, ¿no? Creo que por ahí traes una presentación, ya está disponible, si quieres darle, adelante, todo tuyo. Muchas gracias, Ana. Sí, pues preparé una breve presentación, espero no ser muy extensa. Antes que nada quisiera comentarles el por qué yo inicié con este tema, porque es también parte de mi activismo.
Hace unos años a mí me diagnosticaron BPH y también parte de mi activismo es como que hablar abiertamente de esto porque es una infección de transmisión sexual muy común y de la que también creo que es tema tabú todavía y como que falta también mucha información, hay mucha desinformación también lamentablemente. Entonces yo empiezo como en mi recorrido de la violencia ginecológica justo como parte de este proceso. De verdad les puedo decir la cantidad de dinero que he gastado, la cantidad de médicos y médicas que he consultado. Y conforme fue pasando el tiempo, pues me fui dando cuenta de varias cosas que me molestaban de la atención ginecológica y que lamentablemente están muy normalizadas, ¿no? Desde, digo, ustedes seguramente ya lo saben, pero desde la realización del Papá Nicolau, que no suele ser lo más lindo del mundo, es un proceso bastante invasivo, a veces doloroso, y muchas veces la reacción de los doctores es decirte, ay, no seas tan delicada, de que aguántate, vas a romper el pato, y te empiezan o sea, te empiezan a generar mucho más ansiedad, y esto genera pues hasta una sensación de trauma, ¿no? Y lamentablemente también creo que por eso muchas mujeres deciden ya después dejar de asistir con su ginecóloga a las revisiones que deberían de hacerse, ¿no? También en el proceso, pues algunos comentarios fuera de lugar, también sobre mi aspecto físico, sobre mi vida sexual, en fin, o sea, también información que me daban a medias, o sea, también muy pocos médicos y médicas se dan el tiempo para explicarte las cosas, a pesar de que es tu cuerpo, ¿no? El que está viviendo como que las consecuencias y demás de los tratamientos, pero suele ser un trato a veces muy deshumanizado, ¿no? Entonces fue así que desde hace unos años empecé con este tema y de hecho mi tesis la hice sobre cáncer cervicouterino, pero ligándolo mucho a violencia justamente ginecológica. Creo que es importante como que hacer esta diferenciación entre lo que es la obstétrica y la ginecológica, que básicamente los contextos son distintos en los que se dan, ¿no? Como lo dice el nombre, la ginecológica es en estas consultas ginecológicas de rutina, la obstétrica es justo en un contexto de labor de parto, de embarazo y puerperio, que básicamente es la etapa posparto, ¿no? Y creo que aquí la violencia obstétrica, si bien ha tenido un poco más de visibilidad, como mencionaba Ana, o sea, son temas que como que recientemente están también teniendo cada vez más peso. De todas maneras, sigue siendo muy poco la visibilidad y menos de la violencia ginecológica, ¿no? O sea, de hecho, encontrar estudios, definiciones y demás es muy complejo. Y aquí retomo como algunos ejemplos de lo que puede constituir una violencia ginecológica, que lo retomo de un estudio chileno, que es lo que les comentaba un poco ya, ¿no? La atención o tratamiento deshumanizado, un uso de procedimiento innecesario o abuso de medicación, que también eso pasa mucho, de que ya para cualquier cosa, bueno, toma tus hormonas y ya cállate, ¿no? Y tampoco te explican y tanta. La transformación de procesos naturales en patológicos y la denegación de información o tratamiento. Y también, pues, en el contexto de la violencia obstétrica también se da mucho el tema de la humillación y abuso verbal, procedimientos autoritarios que no le preguntan a la paciente y simplemente los realizan. La negación del tratamiento también puede ser una acción constituyente de violencia obstétrica. Entonces, bueno, quería poner como esto un poco en contexto y me interesa mucho el tema porque las implicaciones creo que son muchas, ¿no? Por un lado, este tipo de violencias lo que hace es una pérdida de autonomía de las mujeres, de la capacidad de tomar sus decisiones sobre sus propios cuerpos, pues libremente, ¿no? Y además que estas prácticas pues también pueden afectar psicológica, física y sexualmente a las mujeres y lo que ya les comentaba, pues también generar que ellas mismas también decidan no tener o no asistir más con el ginecólogo o ginecóloga por el simple hecho de que suelen ser luego consultas pues bastante pues serosensibles, ¿no? Y creo que alguien ya mencionaba la Andire hace poco. Efectivamente, la Andire pues ya nos presentó resultados este año y en violencia obstétrica presentó resultados también bastante reveladores, creo yo, pero aquí pues lo que quiero decir es que ya tenemos un poco de datos sobre violencia obstétrica, pero no tenemos realmente violencia ginecológica. Y eso es algo que me parece como sumamente
pues importante resaltarlo, porque además en términos de política pública, si no tenemos los datos, pues es difícil como que también actuar si no tenemos datos que nos digan realmente cómo está la problemática, ¿no? Y algo que encontré es que, por ejemplo, en Chile, una colectiva que se llama Colectiva contra la Violencia Ginecológica y Obstétrica, realizó la primera encuesta nacional sobre violencia ginecológica y obstétrica en el país, y es reciente, realmente fue 2019-2020 cuando ya se presentaron los resultados, y me parece un ejemplo de, además creo que muy bonito porque se hizo mediante una colectiva, ¿no? Pero creo que se necesita justo este impulso para generar más datos sobre el tema, ¿no? Voy a tomar tantita agua porque además estoy enferma y me estoy quedando sin aire. Entonces, bueno, en temas de política pública, creo que hay algo que ya se ha avanzado en cuanto a violencia obstétrica, pero falta mucho en violencia ginecológica. Es una violencia que no se nombra y por lo mismo no se identifica, ¿no? Y aquí pongo algunos instrumentos de política pública que viéndolos creo que todavía falta mucho más esta parte, ¿no? En general veo que los instrumentos ligados con violencia de género y de igualdad, es muy difícil que se nombre la violencia en el ámbito médico, ¿no? Y creo que es muy importante como que ir trabajando esta parte. El Proigualdad maneja una estrategia que es fomentar mecanismos en las instancias de salud pública para prevenir la violencia obstétrica en cualquiera de sus formas, y creo que justo debería ser más amplio, ¿no? Y además creo que hay guías clínicas específicas que deberían incluir como la perspectiva de género, pero no la incluyen. Hay una guía a nivel federal que es la que se supone que se debe utilizar para transversalizar la perspectiva de género en programas de acciones de salud pública, pero muchas veces tú vas a los programas, por ejemplo el de cáncer cervicouterino, y ni siquiera la citan, ¿no? Entonces, es una vez más esto de que sí, género y violencia de género por todos lados, pero ya a la hora de aterrizar los programas y demás, vemos que no se aplican, ¿no? Entonces, bueno, eso es parte de lo que quería presentarles. Perdón, estoy muriendo. Y, un tema importante aquí. Se ha visto que, por ejemplo, en el caso de violencia obstétrica, el estado de Veracruz, por ejemplo, incluyó como tipo de delito la violencia obstétrica en su código penal, y hubo un señor que hizo un estudio sobre cuál ha sido el impacto de esa medida, y se vio que de 2010, que fue cuando se puso como delito, a 2017, solamente se presentaron 6 denuncias por violencia obstétrica en el estado, y no, hasta en ese periodo no se había realmente realizado ningún juicio. Entonces creo que una vez más, o sea, en el tema de violencia obstétrica, pues se ve que tal vez es positivo que se incluya en el Código Penal, y en el caso de violencia ginecológica igual podría valer la pena, pero esto no nos garantiza realmente un tema de denuncias y que haya consecuencias, ¿no? Entonces, y sobre todo, pues la reparación del daño, lo que ya sabemos más allá de una visión punitiva que yo sé que seguramente también son críticas al respecto, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que retomando tu pregunta, Ana, ¿cuáles son las violencias más comunes? El problema es que hay pocos datos, ¿no? O sea, la violencia obstétrica, pues tal vez es lo que nos presenta la ENDIRE. Creo que tal vez si nosotras preguntamos y por vivencias propias, pues seguramente son humillaciones, malos tratos, brusquedad a la hora de hacer las evaluaciones. Sí, gracias, Ana. Pero es eso, faltan mucho más datos para saber realmente cómo está el problema. Y en temas de política pública falta esto, generar diagnósticos y datos, y falta realmente también mucho impulsarlo en los instrumentos de política pública que esté el tema, ¿no? Y pues yo no sé realmente en próximos meses qué trayectoria voy a seguir, pero es algo que es un tema que me interesa y creo que voy a seguir impulsando. Y pues sería todo. Muchas gracias. Al contrario, Ale, muchas gracias a ti. Creo que muchos nos identificamos con varias cosillas que por ahí se tocaron. Y pues eso, ¿no? Creo que una parte importante es empezar a nombrar esas violencias. Creo que por ahí empezaríamos, ¿no? Voy a seguir con Clau. Clau, el trabajo de Clau es en las universidades, lo que hemos platicado.
se ha trabajado en desempeñar acciones para erradicar la violencia de género, para visibilizar ciertas problemáticas. Y en ese sentido, Claudia, desde tu experiencia, pues, ¿cuáles consideras que han sido esas violencias en los espacios universitarios? ¿Qué acciones se han llevado a cabo para erradicarlos? Y los logros, igual, logros y retos que tú desde los espacios universitarios observas en este ámbito. Pues todo tuyo, Claudia. Adelante. Gracias, Ana. Antes de dar mi respuesta de lleno, Ale preguntaba que no sabe qué línea va a seguir. Y pues te invitamos, Ale, a la Autónoma de Nayarit, a seguir trabajando en estos temas de violencia de género. Tenemos un cuerpo académico y aquí está una de las coordinadoras, la maestra Mari Carmen. Y todo lo que estás platicando nos suena mucho y nos hace mucho ruido, son temas que hemos abordado. Entonces, por ahí es, Ari, por ahí es. Y respondiendo a la pregunta que nos hace Ana, yo quisiera contextualizarles uno de los tópicos que más me interesa y justamente me lo vino a entregar una mujer, que es mi hija, que hoy tiene 4 años, y tiene que ver con la lactancia, que va de la mano luego la siguiente parte de la ginecobstetricia, ¿no? Y pues yo decía que yo iba a ser una mamá empoderada, libre y autónoma, y pues luego resulta que las políticas y las condiciones no estaban dadas para que eso sucediera, ¿no? Y fue toparme con pared muchas veces. Les platico, primeramente, una de las violencias que me hacen más ruido es cuando tú vas a parir laboralmente, te otorgan una licencia por gravidez. Y yo decía, pues yo no estoy grave, solo voy a parir, pero no estoy grave. Entonces, de esta terminología que tenemos tan normalizada, hay muchos ruidos, ¿no? ¿Por qué no le ponemos licencia por maternidad? Punto. O licencia por crianza, etcétera, ¿no? Y en mi trabajo en la Universidad Autónoma de Nayarit me otorgan 110 días hábiles más las vacaciones. Y se viene traduciendo como en un semestre, en un periodo, ¿no? Y está padre allí. Pero luego cuando regresas a trabajar, pues ¿dónde dejas a la cría? Y aquí yo creo que hay una crítica que tiene que ver con el sistema económico y político en el cual nos desenvolvemos, ¿no? A los empresarios, a las industrias, a los patrones, les surge que las mujeres como mano de obra volvamos a trabajar lo más rápido posible, porque somos eso, ¿no? Mano de obra. Entonces, órale, ponte a criar, ponte a parir lo que quieras, pero regrésate rápido porque tienes que trabajar. Y estos espacios que son las guarderías, que digo, no quiero hablar ni bien ni mal de esos espacios, pero son lo que nos han resuelto la vida a las mujeres trabajadoras. Y yo regreso a trabajar y yo decía, la Organización Mundial de la Salud dicta que la lactancia materna tiene que establecerse por lo menos los 6 primeros meses de vida, de manera exclusiva e idealmente a libre demanda. Yo decía, ¿cómo le voy a garantizar ese derecho a mi hija, que es una mujer, y ese derecho que yo tengo de lactar? Y no hallaba cómo, entonces, bueno, pues la extracción y la ordeña, pues es el recurso que tenemos las mujeres para poder lograr esta meta, ¿no? Y yo decía, va, pues órale, me ordeño. Y cuando llego a la guardería de mi hija, resulta que no recibían la leche, porque no tenían los procedimientos para tratarla. Y es una guardería que pertenece a la Universidad Autónoma de Nayarit, es un logro sindical, y está dentro de la universidad la guardería. Y yo decía, es que no es posible que la universidad no reciba mi leche. O sea, puedo hablar de otra universidad, digo, guardería privada, pero la de la universidad no podía concebirlo. Había un lactario, pero no estaba funcionando, no funcionaba. ¿Por qué? No sé. Entonces ni podía ir a amamantar a mi hija y dije, pues me voy a ordeñar. Y ahí empiezan a hacerme ruidos y siempre les hago la pregunta, ¿no? ¿Dónde creen que me ordeñaba? Y todos dicen, en el baño. Y yo siempre me negué a ordeñarme, a sacar la comida de mi hija en el lugar donde otra persona defecaba. Me negué siempre. No son las condiciones. Entonces yo buscaba espacios y la que entonces era la directora de la unidad académica me decía, pásate a mi oficina, va, ahí. Pero también yo decía, pues le agradecía el gesto, pero no eran ni las condiciones, ni los medios. En cualquier momento alguien iba a abrir la puerta y yo con las cornetas pegadas, era como, no podía ser así. Y no había, y no hay ningún espacio para que las mujeres universitarias lactantes podamos desarrollar este derecho, ¿no? Y uno de los impulsos fue ese. Yo fui a tocar puertas y lo intenté. La que antes era secretaria de docencia, hoy la rectora, la doctora Norma Galván, yo le dije, ¿no? Tenemos esta urgencia. Y hoy que rectora es uno de los temas que manejamos.
Incluso les comparto uno de los impulsos que queríamos intentar para el día de mañana, es que un lactario hubiera estado echado a andar, pero nos topamos con barreras de infraestructura, no tenemos delimitado bien cuál es la población beneficiaria, no tenemos delimitado la población potencial. Entonces, pero una de las cosas que me dio gusto, les comparto que digamos que las oficinas centrales están en una torre y se le llama la torre de rectoría, y ese espacio era el que nos ofrecían. Y a mí me hubiera maravillado que el lactario estuviera en la torre de rectoría. Eso iba a dar como muchísima visibilidad a esta necesidad que como mujeres trabajadoras tenemos, ¿no? Entonces, lo que yo hacía era, o me iba a mi carro y subía los vidrios y prendría el aire y me ordeñaba. Y iba yo como Santo Cristo, ¿no? La mochila, la bolsa, el extractor, la hielera, o sea, y realmente yo creo que estos espacios, a pesar de que probablemente sean un beneficio para una población minoritaria, no tienen que dejar de ser trascendentes e importantes. Así sea una mamá que necesite ordeñarse, será un esfuerzo suficiente para que se implemente y se ponga en marcha estas acciones, ¿no? Y con respecto a lo que se hace en la Autónoma de Nayarit, otra de las situaciones que siempre me brinca es que cuando entregan una tesis empastada, maravillosa, de piel, la portada dice, nombre del alumno, Claudia. Yo, caray. Nombre del tutor, Fernanda. Desde estas cuestiones tan simples y tan sencillas, y yo siempre que puedo levanto la voz, ¿no? Las listas de asistencia tendrán que decir nombre de la alumna, la credencial de estudiante tendrá que decir nombre de la alumna, de la estudiante, y son cosas que damos por sentado y nunca nos detenemos a visibilizarlas, justo lo que platicábamos, ¿no? Y otro de los tópicos con los que sobrellevé mi posparto fue que en el nivel superior los docentes tenemos la oportunidad de aspirar a becas por desempeño docente. Y una de las condiciones para tú poder aspirar a una beca es que estés frente a grupo. Entonces yo un periodo no estuve frente a grupo, pero porque estaba pariendo y tenía esta licencia mal llamada por gravidez. Entonces cuando voy a concursar la beca, me la rechazan porque no estaba frente a grupo. Y yo decía, pero es que es como inverosímil, ¿no? Es una paradoja. ¿Cómo voy a estar frente a grupos si estoy de licencia? Bueno, total que fui y lo hablé también, pero mi tema es por qué tiene uno que ir a hablarlo y no es un hecho que se da por sentado, ¿no? Es decir, pues no estaba, pues estaba pariendo, va. Y sí, fui favorecida, pero está allí. O sea, todas las que pasen por este proceso van a tener que ir otra vez a gestionarlo y van a tener que ir otra vez a hablar y a tocar la puerta y a explicar. Entonces también es uno de los temas que tienen que quedar asentados dentro de la política universitaria, ¿no? Y otro de los temas que también está haciendo falta es el hecho de revisar qué pasa con las estudiantes gestantes. No está delimitado, no está claro cuántos días, cuántos meses, cuántas semanas la estudiante que gesta y que pare puede ir a estar con su cría. Para las trabajadoras sí está dado porque hay una ley, pero para las estudiantes no. Las personas, estudiantes que se embarazan, no tenemos claro y siempre queda a las consideraciones del docente. Y creo que no tiene que quedar en consideraciones ni en subjetividades, ¿no? Tendría que estar asentado en un reglamento, en una política que diga la estudiante que se embaraza tiene derecho a y aventarle su beneficio, ¿no? Porque además, no es que uno esté rascándose el ombligo, o sea, estás criando, estás pariendo, estás gestando, y es un tema complejo biológica, psicológica, emocional, económicamente, ¿no? Y también el hecho de regular la licencia para varones en este impulso de las nuevas paternidades y de las crianzas respetuosas, no nada más quedarnos con lo que se señala, sino que esté establecido en las políticas universitarias a que tiene derecho tanto el estudiante como el trabajador dentro de este ámbito educativo, ¿no? Y compartiéndoles los impulsos que se hacen en la Autónoma de Nayarit. Un minuto, Clau. Tenemos capacitaciones obligatorias, donde se nos muestra un reglamento y se nos dice el tema de violencia de género. Tenemos en la unidad académica un departamento psicopedagógico
donde hay canalización tanto de estudiantes como de docentes. Tenemos una maestría en estudios de género. Tenemos un programa de universidad habitable para defender la seguridad de las mujeres sobre todo. Y ahora es un esfuerzo particular, una unidad de aprendizaje que se llama Educación Primal, que va a intentar transversalizar estos temas con los otros tópicos del programa educativo. Entonces, pues ahí estamos y pues gracias por escucharme. Al contrario, muchas gracias a ti, Clau, por compartirnos esta experiencia, que creo que la parte de las políticas universitarias y cómo lo dejas, como las reglas del juego, por así decirlo, bien establecida para todas y todos, pues es un gran reto, ¿no? En estos espacios que de repente no se visibilizan tanto. Fer, adelante, tienes la mano alzada, por favor. Sí, es que la verdad me siento súper identificada con Claudia y yo creo que, no sé si se aceptan sugerencias o no sé, pero la norma, la verdad es que la norma 025 está muy chida, o sea, está muy chida y o sea, voy a decir algo que espero no me corran de nuevo, pero el hecho de que se obtenga oro, plata, bronce, o sea, especialmente oro, y que un papel diga, este lugar hay igualdad laboral y no discriminación, eso a las personas titulares las motiva a que se cumpla con los requisitos de la norma. Como, y justo, ¿no? Yo decía hace rato, es que pues solamente hay una sala de lactancia, como en todos los, hay 300 espacios, ¿no? De los cuales pues hay personas trabajadoras, personas con capacidad de gestar y lactar, ¿no? Y un tema pues es, o sea, el presupuesto, la infraestructura, ¿no? Y pero bueno, está la intención. O sea, yo sé que a propósito de la norma y como con ese pretexto, al menos algunos 4 salas de lactancia vamos a, espero, que el próximo año lo tenemos ya planeado ahí presupuestalmente, que sea una realidad, ¿no? Pero sí, yo creo que la norma 025 podría funcionar. Está genial. Yo creo que ahorita justo vamos hacia allá, a estas vinculaciones. No quisiera como adelantarme, que antes quisiera como justo cerrar esta pinza con el trabajo que está haciendo Anaí. Creo que nos va a dar ya como un panorama más completo como para hacer estas articulaciones que ya se están presentando ahí de cómo tejer estas redes que son bien importantes. Y justo en ese sentido, pues, el trabajo de Anaí ha sido esta parte de la incorporación de la perspectiva de género en las instituciones de justicia, el acceso a la justicia para las mujeres, que justamente pues muchas derivaciones de lo que ustedes están hablando pues va para allá, ¿no? Y entonces creo que con esto es a propósito, la maña de colocar así la conversación y la plática, y justo quería preguntarte, Anaí, en este sentido, o sea, como, ¿cuáles tú consideras que son los principales problemas que enfrentan las mujeres para acceder a la justicia, los casos de violencia? O sea, como, híjole, es súper amplísima la pregunta ahora que la digo en voz alta. También, ¿cuáles son las principales acciones que desde las instituciones de justicia se han llevado a cabo para atender las violencias contra las mujeres? Y logros y retos, ¿no? O sea, un poco como desde tu experiencia, ¿cuál ha sido esto? Adelante, todo tuyo. Sí, gracias, Ana. Híjole, es amplia la pregunta y difícil porque desafortunadamente considero que el sistema de justicia le sigue quedando a deber a las mujeres. Hay una violencia que ya incluso se puede llamar institucional, que sufren desde que acceden, desde que se acercan a las instituciones de justicia. Y trazando un poco la ruta de cómo funciona transitar que también que se convierte en un calvario, ¿no? Para las mujeres víctimas de violencia, pues inicia la violencia desde que van a denunciar, desde que se atreven. Mucho se ha dado esta invitación, esta difusión por parte de las instituciones a que denuncies. Siempre te dicen, si eres víctima de violencia, la puedes reconocer así, 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 estos tipos de violencia, la ley general te las describe, están ahí, te vamos a proteger, ven y denuncia, pero llegas y te traen en un transitar de que no es aquí, tiene que ir allá,
o sea, partiendo de que está todo centralizado, ¿no? O sea, para las mujeres que vivimos en la ciudad, vamos al MP. Pero para una mujer que vive en una comunidad indígena, o sea, o que está en la sierra, tiene que moverse, o sea, el sistema de justicia ni siquiera ha sido accesible para todas las mujeres en cuanto a presencia. Entonces, vas, en el mejor de los casos, vas, te atreves a denunciar y ¿qué pasa? Pues te pueden recibir mal, te pueden mandar a otra instancia porque está dividido por especialidades y las instituciones creo que no solo no han entendido como el tema de género, sino la interseccionalidad, ¿no? O sea, como que si es una mujer indígena con discapacidad que sufre violencia, pues para dónde se mueve porque todo está seccionado. En el mejor de los casos, que le tomen la denuncia, igual que nos comentaba Ale, se vive como la misma violencia, ¿no? Los tratos violentos por parte del personal poco capacitado siempre está presente porque si vas por violencia familiar a denunciar a tu esposo, pues es que, ay señora, pues ¿qué le hizo? Ay señora, pero solamente fue un empujón, ay señora, pero y luego a ver qué quiere, que lo metamos a la cárcel o qué está buscando. O sea, esas preguntas me ha tocado la mala suerte o buena suerte de toparme con esas, ¿no? De cómo le cuestionan a la víctima el por qué está ahí. Qué exagerada. ¿Por qué? Porque estamos otra vez normalizando la violencia. Si son víctimas de violencia sexual, la revictimización, ¿no? Las revisiones reiteradas. Si son víctimas niñas, niños o adolescentes, el que no reciban una atención especializada y que estén relatando el hecho una y otra y otra y otra vez. Si es una persona, otra vez una mujer indígena, en muchas ocasiones las instituciones no cuentan con personas traductoras que puedan proporcionarle la atención adecuada. Ahí está como otra muestra de violencia. Si pasamos a las investigaciones, si pasamos a esa etapa de recabar la denuncia, de empezar a analizar las pruebas, pues otra vez, ¿no? Otro calvario, porque son procesos que pueden ser larguísimos, en donde las víctimas pueden abandonar el proceso porque las responsabilizan de llevar las pruebas, de estar al pendiente de cómo va trabajando su caso. En casos de feminicidios pueden ser eternos los casos porque no hay cómo analizar las pruebas, porque no hay el personal suficiente para analizar las pruebas biológicas o para buscar a la persona responsable. Entonces son casos que se pueden quedar ahí. Creo que mucho tiene que ver, bueno, es como multifactorial, ¿no? Esta situación, porque sí tiene que ver con la falta de compromiso y profesionalización del personal que brinda el servicio, háblese de fiscalías, de poderes judiciales, de atención a víctimas. Tiene que ver con eso. También, obviamente, es un problema estructural e institucional que tiene que ver con la poca capacidad que tienen las instituciones para atender el problema de violencia. Ya mucho hemos hablado de que la violencia contra las mujeres es enorme, ¿no? Entonces van muchas víctimas, hay muchas víctimas y las instituciones no tienen la capacidad de atender a todas esas víctimas. Pero la respuesta es igual, es como poco humana incluso, ¿no? Poco profesional, poco empática ante todos esos casos, porque quizás puedes ir poco a poco, sin embargo, ni eso sucede. Eso por el caso de las víctimas. Si es una mujer imputada, es la misma situación, ¿no? Ahí lo que nos juega en contra es que por cometer un delito, por no cumplir con el estereotipo y los roles establecidos que tenemos las mujeres, por no ser buenas amas de casa, por no estar calladitas, por no estar bien portadas, por no comportarnos de una mejor manera, de una buena manera, por no ser unas damitas, se nos castiga, pero con todo el peso de la ley. Entonces, las mujeres imputadas sufren igual esta violencia institucional, estos dobles castigos,
y en muchas ocasiones pues son abandonadas. Son abandonadas porque, pues, porque se puede, pues, ¿no? Simple y llanamente porque se puede. Y lo que se hace recurrentemente es como que, pues, la defensa, no, pues vamos a aceptar, no hay forma de defensa, no sé, pongo un caso. Una mujer que asesina a su marido, no se tiene el cuidado de investigar como el contexto, ¿no? Tuvimos un caso hace unos años de una mujer que en una discusión, en una pelea con su pareja, ella lo hiere, él la estaba agrediendo, ella lo lastima y el hombre muere y a ella la procesan por homicidio. La fiscalía no tuvo el cuidado pues, de analizar el contexto y de darse cuenta de que había sido una legítima defensa, ¿no? No tomó en cuenta la violencia que ella vivía y que al final se defendió y que por eso pues terminó en la muerte de su pareja. Y pues simplemente es como, pues, quién sabe qué estaba haciendo, quién sabe por qué no se comporta, si sufría violencia, por qué no fue a denunciar, o sea, de todas maneras, pues tienes la culpa. En ese caso, tuvo la suerte la mujer de tener una defensa que sabía de perspectiva de género. Pero hay muchos casos en los que no es así. Hay muchas mujeres que están en prisión por haber asesinado a sus maridos o a sus parejas y que pudo haber sido también legítima defensa. Hay muchas mujeres que están por aborto que no fueron defendidas con perspectiva de género y que están ahí cumpliendo una pena en los estados en donde no ha sido legalizado, ¿no? Hay muchas mujeres que forman parte de grupos que cometen delitos, quizás secuestro, delincuencia organizada u otros delitos que son juzgadas y castigadas de la misma manera que el autor material y que el líder de ese grupo criminal, ¿no? ¿Por qué? Pues porque merecen ser castigadas, porque se salieron, como comúnmente decimos, se salieron del huacal y no cumplieron con el mandato de género que está socialmente establecido. Entonces, si vamos revisando como toda la ruta, todo el camino que sigue tanto de víctimas como de mujeres imputadas del sistema de justicia, vamos a encontrar infinidad de fallas. Infinidad de fallas, incluso hasta en las normas, ¿no? Todo este tema de la custodia de hijos e hijas, se nos sigue obligando a tener esa responsabilidad. Digo, yo... Gracias. No, voy a reservarme eso porque no tengo hijas e hijas, pero conozco estos casos donde son obligadas, ¿no?, a seguir con esa labor. Y para aprovechar este último minuto, quisiera profundizar en lo que se ha hecho y en lo que falta. Se han como reservado mucho los esfuerzos en el tema de capacitación. El reto sigue siendo una capacitación focalizada y especializada, porque se les sigue dando los mismos programas una y otra vez. Hay, por ejemplo, presupuesto ya asignado. El reto es aumentar ese presupuesto y que esté de acuerdo a las necesidades de las áreas responsables de incorporar, transversalizar la perspectiva de género. Y de manera general, creo que el reto mayor es institucionalizar la perspectiva de género en todas las áreas. O sea, que la perspectiva de género forme parte de esta columna vertebral de las instituciones para que de verdad se desarrollen estrategias sostenibles y con resultados de impacto que beneficien a las mujeres y también a las propias personas integrantes de la institución, porque de igual manera sufren la misma violencia de género. Desde otra manera, la violencia laboral, por ejemplo, el acoso, el hostigamiento sexual y laboral, y pues por supuesto que si desde la institución no se generan esas estrategias, no se atiende el problema, pues la respuesta o la atención a las víctimas de igual manera va a ser deficiente. Y bueno, me quedo aquí y pues estoy atenta a cualquier pregunta. Gracias, Ana. Muchas gracias a ti, Naida. Creo que, bueno, ahorita que dijiste eso de institucionalizar la perspectiva de género, la porra.
que justo, ¿no? Pues para allá, ya va hacia allá en distintos espacios esta necesidad de poner las reglas con perspectiva de género, ¿no? Y en el entendido de los impactos diferenciados pues para cada persona, ¿no? Y bueno, pues justo ya ahorita que ya tenemos así como las 4 identificadas cuáles han sido sus esfuerzos a nivel local, a nivel individual, en sus instituciones, pues justo la siguiente pregunta que quisiera lanzarle a las 4 es esta, ¿no? Como un ejercicio un poco de prospectiva, ya adentrando a la última parte de las preguntas que les hacía a las 4 de los retos, si visibilizan algunos mecanismos, algunas acciones, formas en cómo vincular estas acciones individuales con programas, con estrategias, o sea, ¿cuál sería como el siguiente paso un poco, ¿no? A partir de las problemáticas que ustedes identifican, cómo sí podríamos, como ustedes podrían vincularlo en términos de acciones, eso, ¿no? Como mucho más institucionalizadas, lograr dar este paso, en el caso, pues, como un poco, creo que en el de Fer sería otro tipo de cuestiones, pues, porque es gubernamental, pero qué tanto se puede vincular estas acciones, si ya existe esa vinculación, y en el caso de que no se haya hecho, pues, cómo se podría conectarse con estas acciones gubernamentales. Entonces, Fer, adelante, serían 4 minutos para esta pregunta, igual, la misma dinámica. Listo, gracias, Ana. Pues como les decía, ¿no? Nosotras casi todas nuestras acciones las hacemos en vinculación. O sea, como les decía, por ejemplo, en atención a la alerta, pues es con el Instituto de las Mujeres Regias y ellas se han ocupado también de intentar, como justo, o sea, en atención a la transversalización, que ellas también traen como el tema, convocar a seguridad, a como dirección de planeación, como al resto de las dependencias, para que justo en conjunto, en articulación, atendamos como la violencia de género, ¿no? El reto más bien, ahora sí que es organizarnos y concretar cómo le vamos a hacer para que dentro de nuestras respectivas atribuciones atendamos como, o que vayamos como en la misma línea, ¿no? Y ahora, sobre las acciones de acá, en relación al programa que les contaba hace rato, justo también casi todas las actividades las hacemos en vinculación. Por ejemplo, lo que les hablaba del proceso de reclutamiento y selección, pues es a fuerza sí o sí con recursos humanos, ¿no? Que justo como traen como ya esta línea de que, a ver, vamos a unir los esfuerzos para que podamos como obtener o contar con igualdad laboral y no discriminación, ¿no? Que luego nos enfrentamos como justo a estas barreras, como de, oye, pues los acuerdos que generamos, ¿qué onda, no? Por ejemplo, el tema de accesibilidad, por ahí servicios públicos, y estuvo como súper, digamos, trabajando de la mano como con nosotras de alguna manera, pero pues sí, o sea, como no se apegaron a los acuerdos y a los documentos que generamos como para que estas modificaciones a los espacios se realizaran con un enfoque de accesibilidad universal, entonces hubieron ahí unas fallas y bueno, en general casi todas las actividades las hacemos en vinculación, incluso los que hablaba hace rato de las capacitaciones, que podríamos decir, bueno, no, estas lo pueden realizar solas, ¿no? Pero al final del día siempre hablamos como con las direcciones que invitamos, como para, oye, con el director o directora, ¿no? De X dependencia, como de, oye, pues, ¿qué onda? Estamos organizando esta capacitación, ¿les interesa? Bla, bla, como, ¿no? Entonces, pues sí, está ahí como es fácil y no por la cuestión política, acá en la administración pública municipal, pero siempre nos enfrentamos a estos retos de que a la mera hora se respeten los acuerdos, ¿no? Salgan como los temas, ¿no? Que traemos. Pero sí, y también, por ejemplo, una de las direcciones que conforma la Secretaría es la Dirección de Vinculación Interinstitucional, que ellas nos ayudan mucho con sociedad civil, con organizaciones privadas, ¿no? Del ámbito privado. Por ejemplo, hablando de la norma de igualdad laboral y no discriminación, pues también justo estamos buscando que exista la prestación de guarderías o estancias infantiles, entonces nos apoyan como con esta vinculación, justo con guarderías privadas, ¿no? O también
algo que no comenté es que también estamos trabajando en un protocolo de atención de violencia y discriminación al interior de la administración pública municipal. Entonces, justo para que realmente cumpla el fin para lo cual está siendo creado, estamos vinculándonos con expertas, ¿no? Sociedad civil, academia, como apenas estamos en fase de organización, pero justo como para tener diferentes perspectivas, ¿no? Y también queremos invitar como diferentes puestos dentro de la administración pública municipal, desde intendencia, ¿no? Auxiliares, y algunas personas titulares que a ver si se suman, ¿no? Como a la actividad. Un minuto. Sí, pero nada más como para concluir es eso, como nosotras como un ente pues político, podría facilitarse ciertas vinculaciones, pero siempre hay como estas trabas, ¿no? También hay veces que por cuestiones políticas a lo mejor no quieren participar con nosotras, ¿no? Entonces sí nos enfrentamos ahí a algunos retos, pero ahí vamos como haciendo la lucha. Gracias, Ana. Al contrario, Fer, pues sí, es un reto cuando se trabaja también como con organizaciones de la sociedad civil, que pues es una de las cosas que dentro de la construcción de políticas públicas pues es clave, ¿no? Entonces, Ale, adelante, todo tuyo, igual como este ejercicio un poco prospectivo. Gracias, Ana. Pues al menos en lo que yo he estudiado, que mi tesis fue sobre la política de prevención de cáncer cervicouterino y por lo que les comentaba ya del BPH y de la violencia ginecológica y demás, de lo que yo he visto y estudiado es que al menos en temas de políticas de salud, como que falta mucho en sí la participación de las mujeres en los procesos de política pública, ¿no? Sí hay como se realizan foros consultivos. El programa sectorial, por ejemplo, de salud tuvo este proceso, pero realmente pues no se presentan como que los resultados de los foros y tampoco hay como que mucha transparencia en ese sentido. Y creo que ahí como que las colectivas, organizaciones, activistas tenemos como que mucha chamba por hacer para pues irnos metiendo a esos pequeños espacios que hay, ¿no? Que de por sí son pocos, creo yo, al menos en el sector salud. Y ha habido pues varias críticas por esta característica del sector salud de ser como muy endogámico, ¿no? Como muy cerrado. Creo que hay mucho desde la perspectiva de género y otros estudios que pueden realizar aportes interesantes e importantes sobre las políticas de prevención, por ejemplo, en este caso de cáncer cervicouterino y de otras, ¿no? En sí del trato en los servicios de salud, pero no hay tanta esta justo institucionalización de los procesos de apertura, de participación de otros actores que no sea del sector salud. O sea, y por mencionar un ejemplo, sí los programas, las guías clínicas que le dan como forma a la política de prevención de cáncer, si tú las lees, hasta las propias normas, ¿no? Del sector salud, sí hay luego a veces participación de sociedad civil, pero muchas veces son grupos conformados por médicos, ¿no? Y médicas, pero principalmente es del sector médico. Entonces, al final se sigue escuchando al mismo sector, entre el mismo sector, y como que no hay apertura para otras voces, ¿no? Ya ni se diga de colectivas feministas, porque pues mucho menos, ¿no? Pero eso ha sido unas recomendaciones, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, el hecho de que se tiene que abrir el debate y sobre todo en estos temas de salud que también al final impactan en la vida y cuerpos de las personas, ¿no? Entonces debería de haber como que esta apertura. Entonces, respecto al tema del sector salud, creo eso, veo luego en los programas de manera muy superficial esto y se va a fomentar la participación ciudadana, ¿no? ¿Cómo? ¿Quién sabe? Solamente ya se cumple con, es que se va a tomar en cuenta la ciudadanía y es como, bueno, o sea, pero dime qué formato va a ser, cada cuánto, mediante qué mecanismo, algo más formalizado, ¿no? Y justamente hablaba con una directora del Centro Nacional de Equidad Reproductiva que decía que sí realizan foros y yo veo que eso es muy bueno, pero el problema cuando esto no está escrito en papel o formalizado es que todo dependa de la persona que esté en el cargo y entonces esto en cualquier momento de la administración o en futuras administraciones va a cambiar
y la incidencia de otras personas que no sean, en este caso, del sector salud, pues menos se va a formalizar, ¿no? Entonces, eso es al menos lo que yo he evaluado en políticas de salud. Y sí creo que también veo un poco apagado el debate o en la discusión de la agenda pública estos temas de violencia obstétrica, ginecológica. O sea, sí hay organizaciones que hacen mucha labor, pero lo veo todavía como que medio débil. Entonces creo que de ahí tendríamos que trabajar para también incidir en estos programas que tenemos identificados, ir abriendo los espacios, ¿no? Pero bueno, esa sería mi opinión, Ana. Gracias. Al contrario, Vale, muchas gracias a ti. Clau, adelante, todo tuyo. Pues muy interesante. Y yo creo que continuando con los abordajes que estamos todas aquí construyendo y platicando, incluso he anotado varias ideas que me quiero robar de muy buenos proyectos que se me antoja traerlos a mi universidad. Y con respecto a la atención a la violencia, pasa algo que en un momento yo lo platicaba en corto con Ana y les decía que tenemos un protocolo de atención a la violencia de género, ¿no? Pero muchas veces ese protocolo se queda en un apercibimiento al agresor o se queda en una llamada de atención o cuando va muy lejos llegan a moverlo de adscripción. Es decir, estaba en prepa 1 y luego se va a la unidad académica de contador, etcétera, ¿no? Pero no hay, digamos, este tema de sensibilización. Entonces María Fernanda por ahí comentaba campañas a posibles agresores. A mí me gustaría pues armarla de verdad en la Autónoma de Nayarit. Estas campañas sería muy interesante ver si realmente los índices a través de estos mecanismos llegan a descender y sería lo ideal, ¿no? También yo creo que uno de los elementos que tenemos que tener presentes es visibilizar. Muchas veces los docentes somos el primer contacto de las víctimas por la confianza, por la cercanía, por la empatía y el entendimiento, la cotidianidad del salón. Y de manera particular llegan chicas y me exponen sus vivencias y a mí me encantaría poder en un tema de expertise acompañarlas, darles cauce, porque yo les puedo decir, vete a la ventanilla de atención y sigue el protocolo, pero creo que nuestra función, y más como mujeres, no debería quedar allí, ¿no? Y una de mis propuestas es pues que los docentes, las docentes, estemos capacitadas para poder atender estas situaciones y estas condiciones. Adelante, mi amor, que las mujeres estamos viviendo. Y pues esa sería como la propuesta, ¿no? Capacitarnos a las y los docentes para atender estos temas de género. Otro de los esfuerzos que se ha venido realizando es que en la maestría en educación, que se llama MEDUC, anteriormente la entrevista de selección aspirantes cuestionaba y preguntaba si la aspirante estaba embarazada o tenía hijos, ¿no? Y era una lucha y un tema que decía, bueno, pues, ¿qué nos importa? Y no tiene absolutamente nada que ver. Y me pareció un tema de violencia que se puso en la mesa y afortunadamente logró ser erradicado, ¿no? Pero vuelvo al tema, porque tiene que ser, tenemos que decirlo y no está de manera implícita llevándose a cabo, ¿no? Y creo que otro de los esfuerzos que tendríamos que tender es a fortalecer la atención psicopedagógica que se lleva a cabo. Y no sé si tiene que ver con el tema pandemia, con el tema generacional, pero es una generación que trae condiciones socioemocionales interesantes e importantes y justamente permean en el uso de la violencia, tanto personal como colectiva. Entonces sí considero que la atención integral a estudiantes tendría que ser posible. Sí, mi amor. Les presento a la autora de Los Lactarios. Aquí está. Y también, por último, a mí me gustaría siempre tocar e insistir en asegurar la lactancia materna en las mujeres universitarias, ya sea desde las licencias y desde los espacios físicos y los espacios políticos y jurídicos, que estén establecidos en reglamentos, que estén establecidos en las normativas, ¿no? Que no queden a la subjetividad de la administración tendiente. Regular las licencias para los varones y regular la licencia para las estudiantes gestantes, desde cómo se van a llevar a cabo y cuáles van a ser las condiciones. Esos serían como los esfuerzos que nos hacen falta realizar desde la trinchera universitaria.
Muchas gracias, Clau. Te salió lo abogada con toda esta parte de la institucionalización, que por supuesto sí, es súper válido, súper necesario toda esa, pues digamos como, insisto, ¿no? Yo creo que he sido reiterativa, pues, las reglas del juego establecidas en los microespacios donde se generan distintas violencias, ¿no? O sea, distintas circunstancias que podrían estar generando vulnerabilidades o desigualdades. Entonces creo que pues todas estas acciones desde el ámbito universitario son bien importantes. Y pues concluiría con ahí la misma pregunta, pues como las perspectivas que tú ves. Sí, híjole, yo como que haría un gran énfasis en promover las acciones transformativas. Ya tenemos muchas afirmativas, estas que pues, buscan corregir las condiciones injustas, pero que no alteran como el sistema, este sistema patriarcal que sigue oprimiendo a las mujeres. Las transformativas van a la raíz. Entonces creo que hay que entrarle por ahí. Creo que, y retomando el tema del presupuesto, hace falta muchísimo presupuesto para lograr aterrizar todas las estrategias y las acciones que se tienen, pero que se quedan cortas justo por la falta de dinero. No sé, un ejemplo, los poderes judiciales tienen esta obligación de crear unidades de género, que en realidad pues todas las instituciones de justicia tienen esa obligación. O sea, Campo Algodonero dijo, tienen que tener un área que se enfoque en incorporar la perspectiva de género y que ayude a la institución a tratar el tema con la importancia que se merece. Los poderes judiciales tienen estas unidades, pero en la gran mayoría de las unidades de género están conformadas por una persona, de verdad son una unidad de una persona, o 3, máximo 4, es rara las unidades que tienen más de 3 personas, y están limitadas al presupuesto que les puedan ir proporcionando, ¿no? Pues plantean sus actividades y siempre están como, bueno, pues a ver si me la autorizan o no, van desarrollando capacitaciones, pero las van jalando de lo que ya hay, de la CONAPRED, de la Comisión de Derechos Humanos, se apoyan en los institutos de las mujeres, pero no tienen autonomía. Entonces, pues es como Bartola, ¿no? Le dejan los 5 pesos y ahí ya está lo que te alcanza, todo con 5 pesos. Entonces, creo que el presupuesto sigue siendo una necesidad porque tiene que ser congruente con la gravedad del problema. Tenemos el 70% de los estados con alerta de género y ni siquiera ese es un mecanismo creado como acción transformativa, porque les declaran la alerta, ponen a trabajar a las instituciones con poco presupuesto y ya después de eso ya, otra vez, ¿no? Se calman las aguas. Vuelven a solicitar otra alerta y se vuelven a trabajar y otra vez calman las aguas, cuando tiene que ser un trabajo permanente. La violencia contra las mujeres no se va o no se puede erradicar en 6 meses, ni en un año. O sea, necesitamos que sea una acción permanente. Y viéndome como a otro ámbito que no es de mi expertise, pero que creo que es un área que tampoco se tiene, que no se le ha puesto énfasis, es trabajar con las infancias. O sea, trabajar con ellas, porque ya los adultos, las adultas, pues ya, como decía una maestra, hay algunos machistas que ya nomás hay que esperar a que se mueran. Pero las infancias, o sea, ahí son los semilleros con los que hay que trabajar y no vemos a la Secretaría de Educación metiéndole el tema de género a las currículas. El SEAD, y ahí no, Fer seguro conoces todo el trabajo que han hecho para incorporar en las currículas temas del sistema penal. ¿Y el de género dónde? O sea, las universidades en su currícula deben de meter el tema de género y de ahí en todos los niveles educativos. Trabajar con las juventudes para que sepan qué es la perspectiva de género, cómo relacionarse de manera sana, los noviazgos con los varones, las nuevas masculinidades, como bien lo dice Ale, todo el tema de derechos sexuales y reproductivos lo vamos sabiendo ya de adultas, ¿no? Ya que la amiga te cuenta, ya que la amiga en la plática dice,
Oye, ¿y tú qué método usas? No, pues el condón, porque no sé más. O sea, ya una de grande lo descubre, porque en la escuela, pues no te lo enseñan. Entonces creo que hay muchos temas que son todavía tabú y que como tienen que ver con el tema de género, pues entonces el gobierno no le quiere entrar porque creen que las feministas queremos que todas sean feministas, y sí quisiéramos, pero esa es una decisión. O que creen que si hablamos de diversidad de género, todo mundo se va a hacer homosexual y lesbiana, y entonces, o que si hablamos del aborto, todas las mujeres van a ir a abortar. O sea, no funciona así. El punto es poner a disposición toda la información, pues para que cada una decida, para que se entere, para que se informe, para que sobre la información clara vayas construyendo un proyecto de vida, que es lo que muchas veces tenemos limitadas porque pues, estamos así en la cajita del patriarcado y en la cajita del machismo que no nos deja abrirnos, ¿no? Y hasta ahí me quedo. Pues la verdad, tengo bastantes puntos en común contigo en ese sentido. Y, o sea, más allá de discutirlos ahorita, tengo como una disyuntiva en esta mesa porque habría una cuarta ronda. Sin embargo, creo que nos iríamos como muy presionadas en los tiempos y tampoco quiero quitar el espacio a las y los participantes que están ahorita conectados para el espacio de preguntas. Entonces, y también creo que, no sé si entre ustedes existan algunas preguntas que se quieran hacer, o sea, como que no quisiera limitar ese espacio con una pregunta más, ¿no? Entonces, como que la propuesta, pues, es abrir en este momento ya a preguntas, si existen entre ustedes. Yo tengo ahí algunas que me surgieron de manera personal, y también a las personas que están conectadas. Entonces, también como para no abusar de los tiempos, de sus tiempos, cerrar en tiempo, pues, ¿qué les parece esta propuesta para concluir? Sí, perfecto. Pues no sé, súper, buenísimo. No sé si de parte de los participantes que están conectados habría alguna pregunta, alguna de las ponentes en general, como ustedes la gusten lanzar. Sí, por ahí sí hay una pregunta. Ah, mira, esa. Adelante, Ale. Pues ahora sí que voy a aplicar la de más que una pregunta, es un comentario, pero es que tengo muchas participaciones muy interesantes. El tema de los presupuestos que comentaban ahí me parece sustancial, porque además, o sea, igual volviendo tal vez cada una desde lo que ha trabajado, ¿no? Pero al menos de lo que yo he visto en temas de salud, ha habido recortes sustanciales, notorios en temas de prevención de cáncer cervicuterino y de mama, ¿no? Entonces, si eso lo comparamos, pues ahí realmente es donde se van en el presupuesto, es donde se ven las prioridades gubernamentales, ¿no? Y qué problemática se está identificando cuando realmente se ve que sigue siendo un problema de salud pública, ¿no? Este tipo de cáncer. Y también creo que hay mucho que abordar sobre el tema del anexo 13, el famoso anexo 13, que es ahí donde están, se supone, todos los programas a favor de la igualdad de género, y que si evaluamos cada uno de los programas que están ahí en el proyecto de presupuesto, muy pocos realmente tienen la perspectiva o entre sus objetivos el tema de igualdad de género, ¿no? Entonces, creo que desde ahí también tiene que haber una transformación en el tema de cómo se plantea el presupuesto, y además creo que a nosotras nos implica también un reto de estar pendientes del tema presupuestal, porque sin eso, pues muchas cosas o muchas otras iniciativas no se van a cristalizar. O sea, por más que haya buenas intenciones, por más que a nivel local se estén intentando hacer cosas con lo que se tiene, pues se tiene que ver qué se está priorizando a nivel también federal y local, ¿no? Con los presupuestos. Y pues bueno, yo lo dejaré ahí porque tengo otras cosas que comentar, pero bueno, si alguien más quiere comentar, gracias. Al contrario, gracias. Claro, creo que tenías la mano también levantada por ahí. Sí, yo creo que los espacios académicos y las líneas de investigación, creo que todas deberían de tener, o la mayoría debería tener como esta perspectiva, ¿no? Desarrollar tópicos en torno a la investigación con temas de género nos da pautas, nos da indicadores, nos da límites, nos da perspectivas sobre lo que se debería estar haciendo, y a lo mejor encontrar pautas de trabajo. Y seguro el tema presupuestal es un tema toral a la hora de la implementación de las políticas públicas en temas de género, pero también buscar desde
nuestros microesfuerzos, pudiéramos decirlo así, ¿no? Y ahorita me acordaba que, por ejemplo, en la ropa de niña, solo por ser ropa de niña, tiene un impuesto más caro y es más cara que la ropa de varón, de bebé recién nacido, ¿no? Y eso es una peculiaridad que se me hace muy curiosa. Yo siempre digo, las mamás terminamos hartas del rosa, las que tenemos niñas, y hartas del azul, las que tienen niño, y son cuestiones como ilógicas, irracionales, que lo comentaba alguien por ahí, lo dejó entrever, y también tendrá que ser uno de nuestros esfuerzos, ¿no? A los que nos toca formar y criar a una nueva generación, pues este lenguaje en casa, desde la equidad, desde la participación corresponsable de individuos libres y autónomos y de toma de decisiones, digamos, armoniosas para la humanidad, ¿no? Tendría que ser nuestra chamba como madres y padres responsables. Muchas gracias, Clau. Adelante, adelante, Fer. Gracias. Y bueno, retomando lo que dice Alejandra sobre el presupuesto, por ejemplo, en mi caso, sonaba mucho dinero, ¿no? A la hora de la aprobación frente a otros programas. Pero luego llegó un punto como ya, no sé, antes de noviembre, que nosotras estábamos planeando una mega actividad cultural, como un concierto bien chido, no sé, teníamos muchas ideas. Y de repente nos dijeron, pues que ya no hay presupuesto, ¿no? Entonces fue como, ¿what? ¿Cómo? ¿No? Entonces pasó algo muy gracioso no de risa, sino de raro, ¿no? Eso, pues, y por lo que hace a la alerta, también, bueno, sé que dieron muy poco dinero, ¿no? Tomando en consideración todos los elementos que contiene la alerta. Eso por un lado, y eso como comentario, y como pregunta va para Claudia. Mencionabas por ahí que tienen un protocolo y que cuentan con una ventanilla. Me gustaría saber cuál es su experiencia en la universidad, si funciona la ventanilla, si no funciona, o sea, cómo es su experiencia con su protocolo. Gracias, Fer, por tu pregunta. Sí, la ventanilla tiene alrededor de meses, se acaba de implementar, no es un esfuerzo que tuviera años, y la dirige la doctora Laura Calleros, y ha tenido muy buena respuesta, sobre todo por el tema que el anonimato y el resguardo, y lo platicaba al principio, muchas de las carpetas han llegado a fiscalía y han sido procesadas como delitos, y pues eso habla de que vamos impulsando el esfuerzo para erradicar la violencia de género. Si lo pudiera responder de manera tangible, yo creo que es buena la respuesta y sobre todo creo yo que los agresores o los posibles agresores ya se detienen a llevar a cabo su acción y las estudiantes ya tienen como esa certeza de decir, hay alguien que responde, hay alguien que me tutela, hay alguien que me ampara en caso de. Y eso, digamos que en el constructo social, beneficia mucho a la Universidad Autónoma de Nayarit y crea espacios más seguros en torno a temas de género. Desde ahí lo veo. Súper, muchas gracias. A ti. Muchas gracias. Muchas gracias a ambas. No sé si hay alguna otra pregunta, pero hay un mensaje en el chat que me gustaría leérselos, por si no lo ven. Dice Mari Carmen Navarro, felicidades, siempre el diálogo enriquece y escucharla sin duda nos va a reflexionar sobre todo lo que podríamos hacer desde los espacios universitarios. Y gracias por compartir. Y bueno, pues yo me sumo al comentario de Mari Carmen. Había por ahí Jackie, adelante, una pregunta. Perdón, sí me gustaría compartir una gran preocupación que tengo. Honestamente, me preocupa. Me da muchísimo gusto escuchar que realmente hay mucha conciencia, hay medidas transformativas, se han ido haciendo como ciertos cambios por estas personas que luchan y que empujan y que no se quedan calladas y que están peleando por un área de lactancia digna y demás, pero honestamente a mí me preocupa mucho y tal vez esto no tenga respuesta y nada más es una preocupación. Y justamente desde Encauce trabajamos en políticas públicas como una sociedad feminista que nos gusta transversalizar todo este tipo de temas y ese es nuestro trabajo y más que nuestro trabajo es nuestra pasión justamente empujar estos temas. Pero mi preocupación realmente es
que quede a cargo de estas personas preocupadas, ¿no? Preocupadas y ocupadas por las actividades que se tienen que hacer para tener cambios, pero realmente cómo se permea hasta la célula de cada autoridad que se tenga que hacer. Realmente que no hagan un protocolo, algunos lineamientos, un área de lactancia, porque tiene un indicador, ¿no? O porque es que ya me está molestando aquí la auditoría porque lo tengo que hacer y lo hacen de mala cara y lo hacen de mala forma y realmente no está interiorizado esta parte de hacer un cambio o implementar estas medidas transformativas. O sea, justamente antes de que Anaid interviniera con este tema, me quedaba pensando que qué triste es que estemos un poco condenadas a esperar que las infancias crezcan con esta educación y esperar a que el machista y el golpeador y el violador se muera, ¿no? Entonces, realmente seguimos luchando por esta causa y seguimos empujando, precisamente por eso abrimos estos espacios de diálogo para que la sociedad también entienda, ¿no? Desde un tema desde muy argumentativo, realmente por qué se hacen esas acciones, ¿no? Entonces realmente hay mucho que pedir a nuestros gobiernos, a los partidos políticos, justamente para que se sigan luchando por medidas y por políticas públicas realmente con sentido, medibles, alcanzables, y que no sea una preocupación de unas cuantas, ¿no? De las que, porque alguien actúa porque ya le pasó, ¿no? Incluso alguien va a luchar o va a la marcha porque pues ya le pasó, o le pasó al de enfrente o al de al lado, pero ya le pasó. Pero realmente no hay esta empatía de lucha en ocasiones para poder lograr estas actividades. Entonces, pues nada más creo que les digo que no tenía como respuesta mi comentario, simple y sencillamente es expresar esta preocupación y sobre todo el agradecimiento a personas, a mujeres como ustedes, profesionales preparadas que estudian, que hacen la diferencia día a día desde sus estandartes, desde sus pues, lugares de batalla, me gustaría decir, y pues agradecerles su participación. Y muchas gracias, Jackie. Yo solamente igual, como alegre, más que duda. Sí, gracias, un Claudia. comentario. Preguntas para reflexionar, más que para responder, sí. Para Sí, desahogar. exactamente. Yo, bueno, no No sé sé si si alguien hay más tenga algún comentario o quiera hacer su comentario de cierre. Yo quisiera hacer uno, no sé, que les decía más que duda, es un comentario y que creo que es una... Te dejamos de escuchar, Anita. Ay, Acá le escucho bien. Sí, ¿sí? yo también. ¿Sí, sí? Ah, creo que sí, ¿ya? Sí. Ah, perfecto. Bueno, solamente una cosa que me gustaría como decir, porque lo noté en las 4 y creo que es bien importante, es la importancia de las estadísticas. Creo que lo percibí en las 4, los comentarios y las intervenciones que hicieron cada una de ustedes, esta importancia de conocer la población objetivo, el problema, a través de cifras y datos, ¿no? Creo que fue una constante en cada uno de los esfuerzos de ustedes. Y un poco también no perder de vista la importancia de los diagnósticos. Creo que a veces ya está como sobrevalorado, ya todo el mundo está, y se habla hasta de sobrediagnosticación, pero creo que la nueva reinterpretación de los sucesos, entendimientos desde otros, incluso otros marcos conceptuales, otras vivencias, otras experiencias, pues nos hacen observar que los problemas son vistos o sea, que no solo hay una forma de ver el problema, y en ese sentido, pues no solo hay una forma de atacarlo, ¿no? Entonces, creo que quería destacar esto porque lo vi en las participaciones de las 4 y creo que eso es un primer paso, ¿no? En cualquiera de los espacios de lucha, como decía Jackie, que cada una estamos involucradas, ustedes están involucradas, pues empezamos como a dar estos pasos de bebé y creo que las estadísticas, el entendimiento de ese programa, pues es parte importante. Y pues yo creo que ese sería mi comentario, no sé. Jackie, te doy la palabra para que cierres y adelante, pues muchas gracias. Solamente me queda más que agradecimiento con cada una de ustedes. Sí, igualmente, estoy muy agradecida y encantada por conocerles, a quienes no conocía y a quien sí conozco, saludarles. Muy agradecida desde Encauce Consultoría, gracias por compartir su experiencia, su corazón en esta mesa, esperando justamente hacer el cambio que hablábamos desde hace un momento. Seguimos en la lucha, esperamos contar con ustedes y también quisiera agradecer pues, al Partido Morelos Progresa que nos abre este espacio
y que también trabajamos con ellos para justamente ir implementando todo este tipo de medidas para hacer el cambio desde el estado de Morelos y empezar a migrar a nivel nacional, ¿no? Y después a nivel Latinoamérica y después ir trabajando poco a poco. Estamos aquí para lo que ustedes necesiten. Subiremos este video a nuestro canal de YouTube y si gustan y nos lo permiten, las etiquetamos en Facebook. Y pues me gustaría otra vez agradecerle su presencia y su esencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todas. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Saquen el tequila ya, por favor. Gracias a todas. Thank you. Ron. Con Seguimos coca. en